Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le damos gracias al Señor en el día de hoy, el que nos ha dado poder reunirnos en forma presencial y podemos tener este compartir de las Sagradas Escrituras. También podemos participar de la mesa del Señor que está preparada para que de ella podamos comer hoy de su carne y beber de su sangre, siendo esto la evidencia que poseemos la vida eterna y que formamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Hermanos queridos, quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 12, de manera que si tiene su Biblia, le invito al que pueda abrir conmigo su Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 12, para que podamos darle juntos lectura a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra, para que viendo vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lo leemos una vez más. Para que viendo vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición, Señor, de tu santa palabra, el ruego en la oración es que nos sea concedido de ti, Señor, el denuedo y la gracia de poder hablar, Señor, con sazón, con sabiduría, Padre, las Sagradas Escrituras, de modo que el mensaje sea claro, comprensible, Señor, para oídos de todo tu pueblo, y en ello tu nombre sea glorificado, dándote gracias en todo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar que las personas más felices sobre esta tierra son las personas que les son perdonados los pecados. Amén. Hoy nosotros compartíamos, amén, el texto en aquel que dice: bienaventurado el varón cuyos pecados les son perdonados, cuyas transgresiones les son perdonadas. Amén. O sea que las personas más dichosas, las personas más felices sobre esta tierra son las personas a las que les son perdonados los pecados. Ahora, cuando nosotros miramos este texto de la palabra de Dios, pareciera que chocara contra lo que es el deseo de Dios porque el hombre sea feliz. Porque dice, para que viendo no perciban, para que oyendo no oigan y se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces pareciera que chocara con lo que es el deseo de Dios por el que el hombre sea feliz. Sin embargo,
nosotros, aunque la palabra de Dios choca con lo que es nuestro parecer, aunque la palabra de Dios choca con lo que es nuestro pensamiento, nosotros tenemos que recibir y aceptar la palabra de Dios aunque no la entendamos. Y lo que ahora no entendemos, después lo podemos entender. Amén. Y nosotros podemos mirar, ya cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, allí en el capítulo 11, hablando de la gracia que nos fue concedida a nosotros, la iglesia gentil, dice, mirá la severidad de Dios para con su pueblo Israel y mirá la benevolencia de Dios para con vosotros los gentiles. Amén, siendo de que ellos, siendo el olivo verdadero, fueron desgajados para que nosotros fuéramos insertados. Amén. Si Israel le recibía al Señor Jesucristo y le coronaba como rey sobre su nación, el Evangelio no hubiera llegado a los gentiles, ni tampoco hubiera llegado el perdón de los pecados, hubiera llegado la limpieza, el perdón de los pecados. Era necesario que el Cristo fuera entregado en manos de los pecadores y así padeciera de los hombres para que por su sacrificio nosotros recibiéramos el perdón de los pecados. Amén. Si Israel no reconocía a Jesucristo como el Mesías enviado, como el Rey de Reyes, nunca lo hubiera entregado en las manos de Poncio Pilato, nunca hubiera pedido para él la muerte, sino todo lo contrario, hubieran peleado por él, hubieran dado su vida por él, entendiendo que era su Mesías, que era su Rey enviado. Nosotros podemos ver a un rey, por ejemplo, el rey David, que dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo del pueblo de tal pueblo? Y ese pueblo estaba tomado por los filisteos. Y escuchando tres guerreros de los que estaban a su lado del deseo de su rey, fueron y al riesgo de su vida fueron a tomar agua de ese pozo y a traérsela para su rey para que la beba. Cuando David se enteró de esa proeza, dijo que Dios me libre de poder beber de esta agua. ¿Por qué? Por lo que la proeza que hicieron estos hombres. Y la derramó delante de Dios, ofreciéndosela a Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto en riesgo su vida. Y él no se sentía, aunque era rey, no se sentía que era merecedor de tal proeza. Entonces se lo ofreció como en ofrenda a Dios por la proeza que estos hombres hicieron. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión con Dios. Él tenía por respeto al Señor. Amén. Entonces no iba a tomar algo que era tan glorioso y delante de Dios y no darlo a Dios. Amén. Entonces estos también son cosas que nosotros tenemos que meditar, porque todo lo que es nuestro tesoro, hermano, todo lo que es nuestro tesoro, hermana, se constituye en un impedimento para que nosotros le podamos glorificar a Dios. Por eso es que Él tiene que ser lo más preciado y lo más precioso en nuestras vidas. Entonces, nosotros miramos y escuchamos esa palabra y pareciera que chocara. ¿Cómo? Viendo no vean, no perciban, oyendo no escuchen, no oigan y no se conviertan y sean perdonados sus pecados. Si las personas más felices son las personas cuyos pecados les son perdonados. Pero había un propósito, seguro que había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que no era suficiente con que se convirtieran. Tenía que padecer el Cristo. Y esto es lo que nos tiene que traer entendimiento a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy mucha gente está enseñando que uno se tiene que convertir, que uno se tiene que arrepentir para que venga de Dios el perdón de los pecados. Y no es la condición. Si hubiera sido la condición, entonces hubiera Cristo padecido en la cruz, no hubiera padecido, porque hubiera bastado con que el pueblo se convirtiera, hubiera bastado con que el pueblo se arrepintiera. ¿Cómo nosotros lo podemos ver esto? Vamos a leer un evangelio más adelante, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 1 del evangelio de Lucas. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 16. Puede leer el versículo 15 para que podamos tener un mejor entendimiento. Porque será grande delante de Dios, está hablando de Juan el Bautista,
No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y con el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. O sea que la conversión lo que hace es preparar un pueblo dispuesto, pero no hace que reciban el perdón de los pecados. Amén. Lo iban a preparar para el Señor. ¿Por qué? Porque luego el Señor iba a venir e iba a consumar la obra para lo cual Dios estaba preparándole el camino. ¿Está comprendiendo? No basta con convertirse, no basta con arrepentirse. Si Dios no obra, si no obra Dios en favor nuestro, no, por mucho arrepentimiento que tengamos, seguimos muertos en delito y en pecado. Si Dios no obra en favor nuestro, por mucho congoja que tengamos, por mucho que nos volvamos de nuestros malos caminos, seguiríamos muertos en nuestros pecados y delitos. Ahora, la conversión y el arrepentimiento es necesario, más bien que es necesario. Si no, no hay una disposición del corazón. Amén. Si no, no hay una disposición. Por eso lo que Marcos está diciendo, y habla el mismo Señor Jesucristo, dice, viendo no perciban, oyendo no oigan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Por qué? Porque era necesario que se derramara la sangre. Si ellos se convertían y le reconocían a Cristo como el Mesías enviado, nunca lo hubieran entregado en manos de Poncio Pilato. Pero lo tenían que entregar en manos de Poncio Pilato, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de él, que el Cristo iba a ser entregado en las manos de los pecadores. ¿Para qué? Para que pudiera derramarse esa sangre y con esa sangre cubrir los pecados. Amén. ¿Por qué? Porque todas las cosas son santificadas con sangre y sin sangre no hay remisión de pecados. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar que tenía que derramarse una sangre y tenía que ser la sangre de un inocente. Así como cuando se derramaba la sangre en el antiguo en el tiempo antiguo, en el tabernáculo de un inocente para cubrir los pecados de los israelitas, para que sigan siendo ese pueblo especial entre las naciones y Dios poder tener comunión con ellos, amén. Así también era necesario que se derramara la sangre del Cordero inmolado de Dios que quitaría el pecado del mundo, la cual sería derramada, pero no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, en donde ya no hay tiempo. Entonces, ¿por qué hablamos de estas cosas? Porque hay mucha gente que está enseñando que hay que hacer que uno es el que tiene que hacer para recibir el perdón de los pecados. Y por más arrepentimiento que uno tenga, por más conversión que uno tenga, si el Cristo no hubiera venido y no hubiera sido derramada su sangre, solo hubiera habido un pueblo bien dispuesto, que era lo que preparó Juan el Bautista. ¿Qué es lo que preparó Juan el Bautista? El camino para el Señor. ¿Qué preparó? Un pueblo bien dispuesto. Por eso es que él tenía el bautismo del arrepentimiento. Por eso es que él tenía el bautismo del arrepentimiento. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Cuando miramos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, en la seguridad de que por sí mismo él podía vivir en este mundo y que podía ser exitoso y que le podía ir bien, ¿cómo terminó? Arruinado, queriendo comer de la comida de los cerdos. Mientras estaba comiendo, mirando de lo que quería alimentarse, dijo, ¿en qué condición he caído? En la casa de mi padre aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que arrepentido se volvió. Amén. Pero si se hubiera vuelto y le hubiera dicho a su padre, Padre, no soy digno de ser llamado
tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya tengo todos los jornaleros. No necesito jornaleros. Seguí en tus negocios, seguí en tus decisiones, seguí en la toma de tus negocios, haciendo tu negocio y en la toma de tus decisiones. ¿Hubiera salido adelante? No hubiera salido adelante. Tenía que ser dada la palabra del Padre. Pero cuando el Padre lo vio, corrió a abrazarlo. Y eso muestra el gran amor con que Dios nos ama a nosotros, su creación. Amén. Y llamó a sus criados y le dijo, denle vestido nuevo, denle calzado nuevo, matemos el mejor becerro, hagamos banquete porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. O sea que todo lo hizo el Padre, todo por su palabra el Padre lo cubrió, lo calzó, lo alimentó y le puso anillo, que es la señal de un pacto nuevo. Amén. Restaurándolo en la condición de un hijo. Restaurándolo en la condición de un hijo. O sea que el hijo pródigo no salió adelante por su arrepentimiento viendo su condición. Salió adelante por la palabra de su padre, por lo que su padre dijo. Por eso es que nosotros tenemos que entender por qué. Porque no basta con arrepentirse, no basta con convertirse. Por eso es que cuando leemos el Evangelio de Marcos pareciera que chocara. ¿Cómo puede ser que Dios le envíe a Jesucristo, siendo que lo mejor que puede haber para un hombre es que le sean perdonados los pecados, y le envía a Jesucristo, pero le sigue los ojos de los hombres y le sigue los entendimientos para que viendo no vean y oyendo no escuchen y se conviertan y sean perdonados los pecados? Porque si se convertían, pero la sangre no se derramaba, los pecados no iban a ser limpiados. Si se convertían y la sangre no se derramaba, los pecados no iban a ser limpiados. Solo iba a haber un pueblo bien dispuesto, preparado para el Señor. Pero tenía que cumplirse la obra que Dios iba a llevar por medio de Jesucristo. Por eso dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando llegó a la cruz y expiró con el último suspiro, dijo, consumado es. O sea, todo lo que el Padre le había mandado hacer, lo hizo, derramando a lo último de su sangre. ¿Para qué? Para limpiar los pecados. Otro de los textos a los que muchas personas se confunden cuando se trata de conversión o se trata de arrepentimiento es el texto de 1 de Juan capítulo 1, verso 9, el cual nos dice así la palabra del Señor. 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la gente dice, si no hay un arrepentimiento y no hay una confesión, no puede haber limpieza de los pecados. Y es un error. Nosotros vemos al hijo pródigo nuevamente. Volvió a la casa de su padre, le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Con sus dichos, con los dichos de su boca, ¿qué estaba mostrando? Arrepentimiento. Con los dichos de su boca, ¿qué estaba diciendo? Que no era digno de ser hecho su hijo, que le tomara por jornalero, que no era digno de administrar sus bienes, que no era digno de administrar los negocios de su padre, que le tomara como jornalero. Un jornalero no hace lo que quiere, hace lo que su señor le manda hacer. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Yo fracasé. Yo administré los bienes tuyos y los malgasté, fracasé, me fue mal. Por eso no me hagas tu hijo, no me restaures como tu hijo. ¿Por qué? Porque soy un fracaso. Haceme como uno de tus jornaleros diciéndome que haga esto y lo haré, que vaya allá e iré porque soy un jornalero. Pero el padre lo restaura a hijo. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios para que nosotros vivamos una vida de victoria. No está en nosotros reconociendo que somos un fracaso. No basta con que yo reconozca que soy un fracaso. Tengo que verdaderamente convertirme. Por eso es que para la conversión el fracaso es una necesidad.
Ninguna persona que se siente suficiente va a tener verdadera conversión, sino que siempre va a creer que él o que ella puede manejar la situación y quiere manejar aún la situación delante de Dios y venir un día y decirle, hice mal, me arrepiento y estuve mal, y orar y derramar lágrimas y levantarse, y en su corazón sabe que mañana va a volver a hacer lo mismo, ¿cierto? En su corazón sabe que mañana va a hacer lo mismo. Entonces no está el poder ni en el arrepentimiento, ni en la confesión, ni en la conversión, sino que el poder le pertenece a Dios, para que nosotros vivamos una vida de victoria. Pero el fracaso es necesario, ¿para qué? Para que tengamos una verdadera conversión. Ahora, mire, el capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiar todas nuestras maldades. Pero el versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que limpia? La confesión del capítulo 1, verso 9, de la carta de Juan, o la sangre de Cristo del capítulo 1, verso 7. Lo que limpia es la sangre de Cristo. Por eso es que viendo no veían, no percibían, por eso es que oyendo no entendían. ¿Por qué? Porque era necesario que el Cristo padeciera en manos de los pecadores y que derramara su sangre para limpiar los pecados. La limpieza de los pecados no viene ni por la conversión ni viene por el arrepentimiento. La limpieza de los pecados viene por la sangre de Cristo que borró todas nuestras maldades. Esto tenemos que tenerlo claro y tenemos que tener seguridad en ello. Tenemos que tenerlo claro, porque si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera derramado su sangre, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Podríamos ser un pueblo preparado y bien dispuesto? Sí. Hasta el día de hoy Israel está preparándose para recibir al Mesías. Cuando hace unos años salieron me acuerdo cuando se constituyó en Israel en nación y estaban amenazados por las naciones del Medio Oriente que estaban a su alrededor, y una de las amenazas era enviar las máscaras, enviar las bombas biológicas en la guerra biológica. Muchos de ellos usaban máscara y muchos de ellos no la usaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían la seguridad que cuando las naciones se reúnan, vendría el Mesías. Entonces decía, antes que envíen la bomba para destruirnos como nación, va a venir el Mesías. Así que no importa que se armen con bombas, no importa que se armen con ejércitos, ellos tienen la seguridad. ¿Por qué? Porque leen los escritos como nosotros leemos, y en las escrituras está todo lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Fue tomado del Antiguo Testamento. Los hombres inspirados por Dios entendieron, así como nosotros ahora cuando leemos los Evangelios, al leer las cartas de Pablo podemos llegar a entender. Amén. Ellos también están esperando, pero hasta el día de hoy está puesto sobre sus ojos el velo que tenía Moisés. Pero cuando se conviertan, dice la Escritura en la carta a los Corintios, el velo les será quitado. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, ¿qué es la conversión? ¿Qué es la verdadera conversión? La verdadera conversión es abandonar el camino de uno, abandonar el pensamiento de uno, abandonar el método de uno, abandonar el esfuerzo de uno para volverse a Dios. La verdadera conversión es cuando yo probé con todo. Por eso le dije, para la conversión es necesario el fracaso. ¿Por qué? Porque hasta que yo no termino de probar con todo y me doy cuenta que por mí mismo yo soy un fracaso, no me voy a volver de mis pensamientos. Voy a seguir intentándolo. Como la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Se acuerda qué hacía? Entre tanto tenía dinero, ¿qué hacía? Escuchaba a un médico y allí iba y pagaba.
y su condición no se mejoraba, se empeoraba, pero escuchaba que había otro y como todavía tenía dinero, allí iba y pagaba, ¿cierto? Pero ¿logró mejorar? No, dice todo lo contrario, empeoraba su situación. Pero escuchando del Señor, dijo, iré y tocaré el borde de su manto y seré sana. Cuando todos los recursos se habían acabado y ya no tenía esperanza, ella creyó que por el Señor y la fe en el Señor iba a poder salir adelante. Y se arriesgó a hacer en valentía lo que nadie se hubiera arriesgado a hacer en su condición. Se fue agachadita por detrás, porque como era una mujer con flujo de sangre, no podía acercarse a la gente, ni mucho menos tocarle, y menos a un hombre de Dios. Así que fue y dijo, tocaré el borde de su manto. Tocó el borde de su manto y Jesús se detuvo. Dijo, ¿quién me ha tocado? La multitud se agolpa. ¿Cómo dice quién te ha tocado? Si hay un montón de gente tocándote. No, yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, ¿en dónde radica para poder vencer? En el poder de Dios, no en el poder del hombre. En el poder de Dios radica para poder vencer, no en lo que yo puedo, sino en el poder de Dios. He sentido que ha salido poder de mí. Y la mujer, viéndose descubierta, dijo, sí, Señor, fui yo, porque creía que si tan solo tocaba el borde de tu manto sería sana. Y el Señor le dijo, ve, tus pecados te son perdonados. No solo recibió el poder para ser sana, sino recibió por medio de la fe el ser salva. Siempre está en Dios, no está en nosotros. No consiste que yo llore, que yo me golpee el pecho, que yo esté compungido, que yo esté arrepentido. No consiste en eso, sino consiste en que Dios lo haya hecho. Si Dios lo hizo, entonces es posible, porque lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Entonces, ¿por qué es necesario fracasar? Para entender que uno por sí mismo nunca va a poder salir adelante. Entonces, cuando yo entiendo que por mí mismo no voy a salir adelante, abandono mis pensamientos para recibir la palabra de Dios. El Evangelio de Marcos está vinculado con la parábola de la semilla y el sembrador. ¿La recuerdan? En el capítulo 4. Después Jesús explica y dice, la semilla que cayó entre el costado del camino, vino el diablo y les robó la semilla. La que cayó entre pedregales, por no tener profundidad, se terminó secando. Y la que cayó entre espinos, amén, por crecer entre los espinos, la terminó ahogando. Pero la que cayó en buena tierra es el que la recibe. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Recibir la palabra. No, por más que choque con mi idea, con mi pensamiento, con mi filosofía de vida, por más que choque con mi formación, por más que choque con el adoctrinamiento que he recibido, si es palabra de Dios, la tengo que recibir. Si la recibo, entonces va a dar fruto del 30, del 60 y del 100 por 1. Entonces, ¿qué es convertirse verdaderamente? Abandonar el pensamiento de uno para recibir la palabra de Dios tal cual es. Y si la palabra de Dios dice que la sangre derramada de Cristo cubrió multitud de mis pecados, borró todas mis maldades, entonces yo recibo esa palabra y por esa palabra yo salgo adelante declarando que ya soy justo, que ya soy santo y que no tengo pecados. ¿Por qué? Porque se derramó la sangre que cubrió y limpió mis pecados. Amén. Y entonces, por más de lo que digan, por más de lo que se hable, por más de lo que vean, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que lo que para mí me era imposible, Dios lo hizo posible. La conversión no trae el perdón de los pecados. Es una condición, sí. ¿Por qué? Porque entre tanto yo no fracase, no me voy a volver de mis pensamientos. Entre tanto yo no fracase, voy a seguir intentando. Por eso es que la peor enseñanza que hoy se está dando desde los púlpitos es decirle a la gente que se tiene que arrepentir de sus malas obras para ser perdonado de los pecados. No se tiene que arrepentir, tiene que creer al Evangelio.
para que el poder de Dios venga sobre su vida y pueda tener frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que creer al Evangelio. Si no cree al Evangelio, no va a venir el poder para que pueda tener frutos dignos de arrepentimiento, para que verdaderamente muestre que usted se convirtió. Mientras esté haciéndolo con métodos humanos, mientras lo esté haciendo, por más que tengan como... Hay ciertas prácticas que uno las mire y son prestigiosas, como decir, tienen fama de que son buenas, pero contra los apetitos de la carne no tienen ningún valor. Hay prácticas que son buenas, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona pueda ser transformada? Cuando deja su pensamiento para recibir la palabra de Dios. Cuando recibe la palabra de Dios, como la palabra de Dios es viva y es eficaz, ella obra, hace su trabajo en nosotros. Ayer lo explicábamos. Uno puede trabajar mientras tiene vida, ¿cierto? El que no tiene vida no puede trabajar. Bueno, la palabra de Dios es viva, o sea que trabaja en nosotros. Es una palabra viva, dice Hebreos 4:12, trabaja en nosotros. Pero yo también tengo vida y puedo trabajar, pero hay ciertos trabajos que no puedo hacer. Usted no me daría un bisturí para que haga una operación, ¿no es cierto?, de cerebro. Nunca se le ocurriría que darme un bisturí, porque conoce que no puedo hacer ese trabajo. Ni yo lo tomaría el bisturí para hacer ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer el trabajo. Pero un neurocirujano sería eficaz en ese trabajo con un bisturí. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque reúne las condiciones. Entonces, no solo basta con estar vivo, tenemos que ser eficaz. Bueno, la palabra de Dios es viva y es eficaz para hacer en nosotros aquello para lo cual Dios la ha enviado. Por eso, aunque Cristo estaba en medio de ellos, que era el Verbo encarnado, viendo no veían, no percibían, oyendo no oían, y no se convertían para que no le fueran perdonados los pecados. Amén. Ahora, ¿cómo es que el Verbo encarnado, siendo la palabra viva, no obraba en ellos? Sí, obraba. ¿Obraba para qué? Para que viendo no vieran, para que oyendo no oyeran, y no se conviertan y lo establezcan por rey, para que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de él, que el Cristo tenía que padecer siendo entregado en manos de los pecadores. Amén. Amén. Un último texto para que podamos ir resumiendo o cerrando en comprensión esto que estamos hablando. Vamos a leer en el libro de Hechos ahora, capítulo 26, verso 15. Libro de Hechos, capítulo 26, verso 15. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. O sea, tenían que convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para poder recibir el testimonio que Él les daba, para que creyendo en Él pudieran recibir el perdón de los pecados y herencia entre los santificados.
O sea, no solamente se tiene que convertir una persona de sus malos caminos, de sus pensamientos. Tiene que creer al Evangelio, tiene que recibir el testimonio de Dios. Porque si una persona no recibe el testimonio de Dios, por más que reconozca que lo que hizo está mal y que llore con arrepentimiento por todo lo que hizo o por las consecuencias de lo que hizo, no va a ser perdonada. Y si nosotros no enseñamos correctamente, lo único que vamos a tener es gente compungida por sus malas obras, pero no vamos a tener gente de fe. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea en Dios y que es galardonador de los que le buscan. Si no, vamos a tener gente compungida, golpeándose el pecho, lamentando por sus malas obras, arrepintiéndose y mostrándole. Y algunos son tan eficaces para hablar en cuanto a las maldades y a las perversidades, son tan eficaces que les ponen pesadas cargas que ni ellos llevan. Entonces no necesitamos gente golpeándose el pecho, necesitamos gente que crea para que pueda salir adelante. Porque el hombre no vence el pecado sino con el bien. La única manera de vencer el pecado es con el bien, y no hay mayor bien en un hombre que el de Cristo. No hay mayor bien en un hombre que el de Cristo. Entonces nosotros, para poder experimentar el bien de Cristo, es necesario que creamos en el testimonio, que recibamos la palabra para poder tener el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Si no, solamente estaremos haciendo una parte, y es mostrándole al hombre cuál equivocado estaba. Pero si no le damos la salida, lo dejamos ahí. Como decía el Señor, están en la puerta, no pasan y dejan pasar a otros. Lo dejamos ahí, en la puerta, pero no pasando al otro lado, no saliendo a lugares espaciosos. Y nosotros tenemos la llave para poder hacerles pasar a lugares espaciosos. Dios nos ha dado la llave para poder abrir puertas, para hacerle pasar a lugares espaciosos, a lugares de abundancia, donde el hombre es verdaderamente feliz. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado, ni de su maldad, y que ha borrado sus maldades. Bienaventurado. La dicha del hombre está cuando recibe el perdón de los pecados, y el perdón de los pecados no se recibe solamente con el arrepentirse de las malas obras, ni con el convertirse de los malos caminos, sino que el perdón de los pecados se recibe cuando se recibe el testimonio de Dios, cuando se recibe la palabra de Dios, el que ya ha limpiado nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ahí es cuando recibimos verdaderamente el perdón de los pecados y cuando verdaderamente somos felices. Si no, somos simplemente religiosos. Y la religión no tiene poder para salvar, ni para religarlo con Dios. Lo único que tiene poder para salvarle y para volverlo a religar con Dios es Jesucristo. Si usted no cree y no recibe el testimonio de Jesucristo, va a permanecer muerto en sus delitos y pecados, golpeándose el pecho y diciendo cuán pecador y cuán malo soy. Pero si cree al Evangelio, si cree al testimonio de Dios, que por esa sangre que se derramó, sus pecados fueron borrados, sus pecados fueron limpiados, entonces usted será la persona más feliz y más dichosa de entre los hombres. ¿Por qué? Porque habrá obtenido el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Y herencia entre los santificados. Amén. Amén. Hermano querido, amado del Señor, que esta palabra le traiga seguridad en Dios, no en lo que usted puede hacer, haya hecho o vaya a hacer, sino en lo que Dios ha hecho, y que por la seguridad en lo que Dios ha hecho usted pueda mantenerse firme, peleando la buena batalla de la fe, corriendo la carrera y habiendo guardado el buen depósito de Dios en su corazón,
para poder obtener la recompensa que es la corona de justicia que el Señor tiene preparado para todos los que aman su venida. Oremos al Señor. Padre de gloria, Dios de amor y de misericordia, queremos darte gracias porque no nos negaste la vida siquiera de tu Hijo y le has dado como el Cordero que quita el pecado del mundo, ofreciéndolo en sacrificio por nuestros pecados, para que por la fe hoy en esa sangre vertida recibiéramos el perdón de los pecados y el don de la vida eterna, recibiendo una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible, en lo que te damos gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a cantar, vamos a alabar el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones, hermano querido. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,